Buenas noches para todos. A continuación vamos a dar inicio a lo que sería la presentación del concepto transversal, tanto para el análisis como la práctica, transversal a todas las teorías de las relaciones internacionales, un concepto fundamental tanto en lo teórico de la disciplina como en la práctica de la misma. Para ello me va a permitir compartir pantalla a una presentación, voy a remitir a una presentación que elaboré, algo muy sencillo, la verdad, pero bastante eficiente en lo que quiero dejar claro y resaltar. Tenemos entonces que la cooperación es un proceso. Bueno, el siguiente esquema debe ser entendido de izquierda a derecha, siendo el proceso pues la primera parte de la explicación. Seguimos qué se debe configurar para que exista la conformación formal, un análisis de las teorías y las modalidades. Esos son los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de formular un manual de entendimiento o un documento de cooperación internacional. Esos son los aspectos claves, son básicos, pero al mismo tiempo fundamentales para entender esta dinámica. Vemos entonces que la cooperación internacional es un proceso en donde los actores del sistema internacional colaboran mutuamente para alcanzar objetivos en común, tales como el desarrollo, la paz y la estabilidad, a través de herramientas económicas, culturales, militares, en el sentido de la seguridad, entre otras, ¿sí? Algo que ya habíamos visto. Aquí hay algo que es importante anotar, y es que dentro del análisis que yo hago de la cooperación internacional, los estados poderosos son los únicos que cooperan a partir de la intención estratégica emanada precisamente de sus políticas de Estado y sus intenciones dentro del sistema internacional. Mientras tanto, por otro lado, los estados débiles cooperan desde la necesidad. Aquí se puede dar espacio para un debate en donde se diga que de la necesidad surgen las intenciones, pero hay que hacer una gran diferenciación entre estos dos parámetros. Las intenciones surgen de la dominación y del poder que tiene cierto actor, determinado actor en su papel, en su rol dentro del sistema internacional, mientras que la necesidad se reviste de precisamente las carencias o las falencias que tienen los estados en vía de desarrollo. Por eso no se debe confundir intención con necesidad, porque la diferencia radica en el componente estratégico, ¿sí? Los países poderosos tienen una intención, mientras que los países en vía de desarrollo o más débiles, los actores más débiles, cooperan básicamente desde la necesidad. Para que exista la cooperación, debe existir un orden internacional que ponga las reglas del juego, rule of the games, lo que facilita también pues, la interacción entre los actores en el marco de lo que vendría siendo la buena fe y la transparencia. Estas reglas de juego se disponen a través de las organizaciones internacionales y sus instituciones. Son las que establecen los parámetros, las bases claras de cooperación entre los estados, entre los diferentes actores del sistema internacional, y dan como esa garantía de que las cosas se están haciendo en el marco, dentro del marco legal, jurídico, de la veracidad y la buena fe, ¿no? ¿Cómo se configura, cómo se llega a la conformación formal de la cooperación internacional? La cooperación internacional, si bien ha existido desde siempre, el humano desde siempre, el ser humano desde siempre ha tenido que cooperar para subsistir, existir y preservar su especie sobre esta tierra. En materia de la disciplina, en materia teórica, la cooperación se le da una formalidad al finalizar la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando nace en la Sociedad de Naciones, bajo una iniciativa de Woodrow Wilson, en donde pues surge la necesidad de cooperar con el objetivo de evitar una Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, este objetivo fracasa, sale la Gran Guerra, se da la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta Sociedad de Naciones evoluciona, surge la ONU, además surge el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado también surge lo que hoy conocemos como el Banco Mundial, y con eso pues se institucionaliza la cooperación con el objetivo de reconstruir Europa, fortalecer la cooperación y evitar futuras guerras. Pero entonces de aquí, si hacemos un análisis, podemos elucubrar en torno a, de verdad, este sistema se dio con el fin de reconstruir Europa, o más con el objetivo de endeudar a los países que participaron en la guerra, quedaron devastados, generando una dependencia económica bastante estratégica y conveniente
para los Estados Unidos. Esto es netamente teórico y académico, ¿no? De verdad se institucionalizó, se formalizó la cooperación para fortalecer la misma en torno a un objetivo loable, plausible, o lo que se hizo fue incrementar la dependencia en beneficio estratégico de acuerdo a sus políticas de Estado y sus intenciones en el sistema internacional hacia el lado de los Estados Unidos. Y a partir de esa institucionalización, esa formalización de la cooperación internacional, en realidad se han evitado las guerras, o lo que se hizo fue atomizar los conflictos de forma indirecta, precisamente por la dependencia económica que se genera y el tener que evitar roces o choques directos para así no colapsar un sistema de cooperación que afectaría a los directamente implicados en estos conflictos. Entonces, como vemos, se desprenden muchos ejes temáticos, se desprenden muchas variables que son, que se pueden llegar a analizar, que se pueden llegar a revisar desde las relaciones internacionales, pero lo que nos tiene aquí es netamente el asunto de la cooperación. Pasando a los actores, tenemos entonces que dentro del sistema internacional, la manera de recorderis, existen los individuos, las entidades burocráticas, los estados, las organizaciones intergubernamentales, las ONG y otros actores no estatales como las empresas multinacionales, entre otros. Entre los individuos, pues obviamente tenemos estas figuras públicas y políticas, tales como pues el Papa Francisco, los presidentes de los estados, los jefes de gobierno, ¿cierto? Y otro tipo de celebridades que tienen fuerte influencia en el sistema internacional. Las entidades burocráticas, hablamos de ministerios y pues organizaciones pertenecientes a un gobierno, a una organización burocrática. Los estados, tales como los países como los conocemos, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, etc. Las organizaciones intergubernamentales, tales como la ONU, UNASUR, OTAN, OEA. También están las organizaciones internacionales no gubernamentales, que vendrían siendo Amnistía Internacional, Greenpeace, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, etc. Y los otros actores no estatales, que son los que se mencionaban anteriormente, que son las empresas multinacionales, la Iglesia Católica, y algo que ha estado en controversia y ha sido debate dentro de las relaciones internacionales, los grupos terroristas y al margen de la ley con incidencia transnacional o de carácter internacional. Y esto está en debate porque muchas personas dicen que los grupos terroristas como tal no pueden cambiar el sistema internacional, no pueden ejercer un rol de influencia y poder tan grande como para generar quiebres dentro del sistema internacional, pero lo que se evidenció a partir del 2001 y del atentado a las Torres Gemelas fue precisamente lo contrario, cómo a partir de un atentado terrorista todo el sistema internacional se centra en la lucha contra el terrorismo y se empieza la securitización de agendas siguiendo obviamente un patrón de cooperación en donde se fortaleció la seguridad y pues para el lado de los que defienden la participación de los grupos terroristas como un actor fundamental dentro del sistema internacional para ser analizado, ese es un punto a favor. Teniendo claro cuáles son los actores, hay que precisar que no todos los actores tienen la capacidad de ejercer relaciones de cooperación. Entonces, ya centrándonos nuevamente a lo que es la cooperación internacional. Y en ese sentido, no todos los actores pueden ejercer roles de cooperación y, para poner un ejemplo, digamos, Trump no puede cooperar con la iglesia o propiamente dicho, la cooperación formal en el marco institucional entre actores como Donald Trump y la iglesia, pues no es usual. ¿Por qué? Porque pues primero no es usual que un jefe de Estado, cuando este personaje era presidente de los Estados Unidos, firme un acuerdo de cooperación con la iglesia, ¿cierto? De manera formal, enmarcado en los términos que dictan el derecho internacional, las organizaciones y los parámetros que están establecidos precisamente para organizar el tema de la cooperación internacional. Y pues evidentemente este mismo personaje no va a cooperar de manera formal con grupos terroristas, ¿no? Entonces hay que tener claro cuáles son los actores que cooperan dentro del sistema internacional.
Aquí quiero traer a colación un tema que son los niveles de análisis. Los tocábamos anteriormente con el tema de el neorrealismo en el primer semestre, lo tocamos. Y me gustaría de pronto hacer un recorderis en el tema de los niveles de análisis. Hay que hacer precisión que de lo global de lo general a lo particular, el sistema internacional puede ser analizado a partir de niveles. Entonces, tenemos en el nivel macro el sistema internacional, luego viene el Estado, luego la sociedad y luego los individuos, ¿cierto? Allí pues es evidente que toca ubicar a los actores que se enmarcan o encasillan dentro de cada una de los niveles de análisis y resulta pues un poco evidente el tema de que la cooperación se da entre estados, ¿sí? Entre actores del sistema internacional, pero que debe ser visto a nivel global dentro del sistema internacional, dentro del nivel de análisis del sistema internacional, que estudia precisamente cómo convergen todos los actores en un solo punto para llegar a cooperar, a interactuar, a chocar, ¿sí? Este es el nivel en el que se debe revisar la cooperación. Teniendo claro esto, los actores que tienen capacidad de cooperar a nivel de sistema internacional y sus instituciones son los estados, los organismos intergubernamentales, las organizaciones internacionales no gubernamentales y las empresas privadas. ¿Por qué? Los estados desde la ciencia política son instituciones complejas que organizan el poder dentro de las sociedades, ¿sí? Dentro de las relaciones internacionales, esa institución que representa al Estado es el actor más estable dentro del sistema internacional en términos de permanencia, ¿sí? Digamos, si lo comparamos con una empresa privada, las empresas privadas todos los días nacen, todos los días surgen, pero también todos los días quiebran, todos los días desaparecen, ¿sí? El Estado no, el Estado, de acuerdo a la teoría realista y otras que soportan el mismo sustento, que otras que se soportan en el mismo análisis, se refieren a que el Estado es permanente. Los organismos intergubernamentales están dentro de esos actores que cooperan en el sistema internacional, ya que nacen de tratados internacionales que reúnen a los estados, aparte de sus gobiernos, y los reúnen alrededor de asuntos de interés común como la ayuda humanitaria, la seguridad, la migración, las finanzas, ¿sí? Y desempeñan una función demasiado importante en cuanto a la cooperación entre estados, ya que, como lo decía Kyogen, las instituciones reducen la incertidumbre y promueven la cooperación duradera, como lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la teoría sustentada por Kyogen. Las organizaciones internacionales no gubernamentales también tienen un papel relevante en áreas humanitarias, pueden llegar a generar cambios dentro del sistema internacional. Un ejemplo es Human Rights Watch, cuando ellos hacen sus informes y ponen en evidencia las violaciones al derecho internacional humanitario o en las que se hacen en torno al derecho internacional, pues los países toman medidas precisamente para no aparecer en la lista negra de esta organización. Y las empresas privadas como las multinacionales, el sector privado y sobre todo en el ámbito de la cooperación público-privada o las APP que deben ser entendidas como pues, la asociación público-privada. Pasando ya a las teorías de las relaciones internacionales, tenemos pues al realismo, el liberalismo y la interdependencia. Dentro del paradigma del realismo existe el realismo clásico, que nos habla en torno a la cooperación, en donde manifiesta que la cooperación no existe, ya que el actor como único Estado, el Estado como único actor, actúa de forma egoísta, ¿sí? Por ejemplo, dice que no existe la cooperación, existen los intereses que confluyen por un espacio de tiempo en específico hasta que satisfacen sus necesidades, y eso se debe a que los estados buscan obviamente preservar su soberanía priorizando la seguridad y el poder por encima de las necesidades de otros. El neorrealismo, que es otra teoría que se sustenta dentro del paradigma realista, a largo plazo es limitada porque la misma estructura anárquica del sistema internacional limita la cooperación cada vez que los estados buscan maximizar su propio interés.
Dentro de la teoría del liberalismo, en el marco teórico de las relaciones internacionales, hay que hacer una precisión. No es que surja primero el realismo y luego el liberalismo. En el marco teórico y académico de las relaciones internacionales, primero surge el liberalismo y luego se da un debate, ¿cierto? En donde el realismo busca decir por qué o dar sustento al por qué el liberalismo carece de parámetros para el análisis del sistema internacional y obviamente surge para rebatirlo, pero no es que el liberalismo surja para anular la posición del realismo, sino que es al contrario, a pesar que el realismo se base en autores como Maquiavelo, como Hobbes, el realismo formal dentro de la disciplina de las relaciones internacionales se da con la teoría del realismo clásico de Morgento en 1948. ¿Sí? Eso debe ser tenido en cuenta porque suele como confundirse. Primero surge el liberalismo a través de las charlas que da Woodrow Wilson en 1919 y ya en 1948 sale Morgento a decir eso no es así y eso fracasó porque los estados tienen intereses y funciona esto de tal forma, ¿sí? Entonces, del paradigma del liberalismo surge la teoría del institucionalismo, de la mano de Keohane. Keohane sostiene que las organizaciones y sus instituciones le dan una estructura, le dan una validez a las relaciones de cooperación multilateral, lo cual reduce la incertidumbre, mientras que Keohane, acompañado por Axel Roth, más adelante sugerirían que la interdependencia económica es la que se encarga de fortalecer los lazos de cooperación y evitar que existan los roces o las guerras, ¿sí? Por último, hay una teoría que es preciso tener presente y es la de la interdependencia. La teoría de la interdependencia nos hace una claridad, es muy enfática al decir que la creciente interconexión entre los estados hace que la cooperación no solamente sea posible, sino que también sea beneficiosa y necesaria. ¿Por qué? Porque se va generando una dependencia mutua, en donde si yo entro en conflicto con mi contraparte o con la otra parte con la que estoy cooperando, pues voy a empezar a padecer la necesidad de lo que me suministraba, ¿sí? Dentro de la interdependencia hay dos ramas, que es la interdependencia compleja y la interdependencia simétrica. Dentro de la interdependencia compleja, se dice que los estados están profundamente interconectados con otros actores del sistema internacional en muchas áreas. Por ello, pues se configura una dependencia mutua o pues lo que se conoce como la interdependencia, en lo que las acciones o decisiones de un país tienen incidencia sobre el otro. Pero esto no solamente sucede entre países, también la interdependencia compleja se da entre estados y multinacionales o estados. Por otro lado, la interdependencia asimétrica es aquella donde algunos estados dependen más que otros en ciertas áreas, por ejemplo, en recursos energéticos estratégicos o en mercados. Ahorita el mundo depende en gran medida de toda la producción tecnológica que fabrica China, de todo el comercio marítimo de China. Eso es una interdependencia asimétrica porque ahorita China tiene demasiado poder en donde si decide cortar sus relaciones comerciales con medio mundo, pues medio mundo queda desprovisto de medicamentos, de tecnología, de innovación, de muchas cosas que actualmente se están fabricando en China. Eh, por último, tenemos las modalidades de cooperación. Las modalidades de cooperación se dan en torno a los asuntos bilaterales, multilaterales, la cooperación sur-sur, la cooperación norte-sur, la cooperación triangular, la cooperación técnica, financiera y humanitaria. La cooperación bilateral, pues en esencia nos habla de la cooperación que se da entre dos actores del sistema internacional. Ahí no hay mucho por decir. La cooperación multilateral se da a partir de tres actores, de tres actores hacia arriba en el sistema internacional y también pues es la cooperación oficial que otorgan las organizaciones internacionales a los países en desarrollo para fortalecer sus capacidades nacionales en materia de desarrollo sostenible. Por otro lado, tenemos la cooperación sur-sur, que es la cooperación que se mantiene, que se presenta de forma horizontal y es la que se ejerce entre países en vía de desarrollo, que colaboran entre sí para compartir conocimientos y tecnología.
La cooperación norte-sur, por otro lado, también es conocida como la cooperación vertical o la cooperación tradicional, en donde los estados poderosos o los estados desarrollados pues cooperan con estados en vía de desarrollo. La cooperación triangular es la que se da entre la combinación entre la cooperación tradicional o vertical y la cooperación sur-sur, ¿sí? Y a través de esta cooperación, pues también se brinda apoyo o cooperación, así suena redundante, a un tercer país. Entonces tenemos un país desarrollado que coopera con Colombia en materia de seguridad, por decirlo así. Tenemos un país desarrollado que es Estados Unidos, coopera en materia de seguridad con Colombia, y a través de Estados Unidos, Colombia también coopera con El Salvador en materia de seguridad, obviamente con el auspicio, con el aval de los Estados Unidos, al ser el músculo económico dentro de esta cooperación. Por último, tenemos la cooperación técnica, financiera y asistencia humanitaria. La cooperación técnica es la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países y organizaciones multilaterales para apoyar el desarrollo económico de los países en áreas específicas, mientras que la cooperación financiera es la que se ofrecen por algunas fuentes mediante la asignación de recursos económicos o financieros con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo en un país en específico. La ayuda humanitaria, pues como su nombre lo dice, es el conjunto de acciones o medidas que tienen por objeto fundamental prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Básicamente es eso. Por último, bueno, este es lo de los niveles de análisis. Una distinción que quería hacer entre órgano y organismo, en donde la principal diferencia entre órgano y organismo es la personalidad jurídica que cada uno ostenta. El órgano no tiene personalidad jurídica propia porque el órgano es una parte de una entidad mucho más grande. Que para el ejemplo se pone el Consejo de Seguridad de la ONU. El órgano, la entidad, la organización en este ejemplo es la Organización de Naciones Unidas, cuyo órgano es el Consejo de Seguridad de la ONU. Por ende no tiene personalidad jurídica, quiere decir que actúa en representación del ente al que pertenece y no tiene como tal poder de decisión autónomo, ¿sí? Por otro lado, el organismo tiene una personalidad jurídica propia en el derecho internacional y sí actúa como entidad propia coordinando la cooperación entre múltiples actores y tomando decisiones de manera autónoma, ¿sí? Para este ejemplo, pues está la OMS, la OID, la Unión Europea y la OEA. Hasta acá sería el video de hoy, correspondiente a los aspectos básicos de cooperación internacional. Teniendo claro esto, en el próximo módulo lo que vamos a tratar son los manuales de entendimiento y los acuerdos de cooperación, que como abrebocas les puedo decir es un contrato a nivel internacional en donde se establece un objeto, unos responsables, las personas, los actores pues que están en el marco de estos convenios, los parámetros de aceptación, lo que se negocia, y pues básicamente trataré de ubicar documentos que sean relevantes para cada una de sus investigaciones y que tengan que ver con acuerdos de cooperación, con convenios o con manuales de entendimiento que les sean de utilidad en el marco del trabajo que cada uno está desarrollando. Muchas gracias por la atención y espero que este video un poco enredado sea de utilidad.